Bien, bueno, cuando estamos haciendo esta nota faltan 48 horas para terminar lo que es la veda electoral, ¿verdad? Bueno, lo que podemos decir es que obviamente, como todo el mundo sabe, hay 6 candidatos y en esos 6 candidatos hay un par que se ha distanciado del resto en términos de intención de voto, concretamente. Por un lado está el actual intendente, que va por un cuarto periodo, que es Héctor Gutiérrez, representando a la Integración Cívica, y por el otro lado Lisandro Bormioli, que representa, digamos, la parte del oficialismo nacional a través del Frente para la Victoria. El resto obviamente mucho más disminuido, inclusive en términos de medios en cuanto a la comunicación de las propuestas, en cuanto a la participación en los medios de comunicación, de propaganda y de despliegue que han tenido en la calle. Es decir, que ese es el primer panorama, donde después podemos hacer, o lo que podemos decir es, bueno, a ver, ¿qué puede llegar a pasar el domingo? El domingo, obviamente, los que, como decíamos, los que más posibilidades de ganar son Gutiérrez por un lado, Bormioli por el otro, pero va a depender de distintos factores. Por ejemplo, va a depender de cuánto saque Cristina Fernández en Pergamino. ¿Esto qué quiere decir? Que si Cristina Fernández supera un porcentaje que puede llegar a ser el 50% en Pergamino, prácticamente sería muy difícil la victoria del candidato Gutiérrez, porque recordemos que Bormioli va en la boleta, ¿no?, del oficialismo con Cristina Fernández, Daniel Scioli, donde las encuestas nacionales al menos dicen que a nivel país va a superar el 50%. Hay que ver con cuánto gana en Pergamino Cristina Fernández. O sea que ese va a ser el primer dato importante, si se quiere, o que va a depender del resultado. Y el otro fenómeno es el grado de polarización que puedan llegar o que puedan obtener estos dos candidatos. Si andan cerca del 40% cada uno, fíjense que el otro 20% se lo van a tener que repartir los otros candidatos, los otros 4 candidatos. Con lo cual, si hay alguna performance buena de lo que es, por ejemplo, el tercero, pero que está muy lejos, que es Marcelo Pacífico, y por ejemplo llega a obtener algún concejal, eso va a dificultar en cierta manera la victoria de Gutiérrez. Y lo otro que queda por preguntar es si uno de esos 4 candidatos que quedan, como es Néstor Powlity, que va en una boleta particular, porque Néstor Powlity va a nivel nacional con Cristina Fernández y a nivel provincial con Sabatella, con lo cual, bueno, se supone que el voto de Powlity en Pergamino es algo que le resta directamente a Bormioli. La pregunta será, ¿esos 1000 votos que pueda llegar a sacar Néstor Powlity será determinante para la victoria de Gutiérrez? ¿Será el Cairat de Rosa Tulio del 2007? Bueno, eso es una pregunta que la vamos a saber concretamente el día de las elecciones, el próximo domingo. Ahora, fíjate, Ismael, lo siguiente, en ese grupo de 4 que decíamos, la performance de ellos va a depender, digamos, va a influir o no en los otros 2 candidatos. Gutiérrez tiene una semejanza, el voto a Gutiérrez tiene una semejanza con el voto de Pacífico, un voto de clase media, podemos decir, de un voto del centro, con lo cual podemos decir, bueno, un voto a Pacífico es un voto menos a Gutiérrez. Y hay otros 2 candidatos que son de pura cepa radical, que es Guillermo Illa y Gustavo Fernández. ¿Esto qué quiere decir? Que un voto a Guillermo Illa o a Gustavo Fernández es un voto menos directo a el candidato Gutiérrez. Así que hay que tener atención en esos candidatos, porque si ellos tienen una performance buena en términos relativos, son votos que se le va a quitar a el candidato Gutiérrez. Con un agregado, hay uno de esos 3 candidatos, concretamente Gustavo Fernández, que tiene su referente nacional, donde dicen las encuestas que está ubicado en segundo término, con aproximadamente un 15% de intención de voto, que es Wiener, el cual ya en el 14 de agosto hizo muy buena performance aquí en Pergamino.
O sea que ese dato hay que tener también, hay que estar atento. Los otros dos candidatos, Pacífico e Ilia, tienen salvavidas de plomo, por decirlo de alguna manera, Duhalde por un lado y Lilita Carrió por el otro. Así que eso yo diría que es el análisis que podemos hacer en cuanto a la cuestión operativa de lo que puede llegar a pasar el domingo. Hay algunas encuestas dando vueltas, cada cual tira su número para su lado, por tanto, bueno, la sensación que está reinando en la calle es que sí va a ser una elección pareja y que no se va a cortar uno por gran porcentaje. Eso es en el aspecto operativo, Ismael, pero se podría hacer algún otro tipo de análisis, si se quiere, no cuantitativo o no tan cuantitativo. Bueno, como en todas las disciplinas y mucho más en política, todo comunica. Y esto me hace pensar que hay algún candidato que está más preocupado que otro. Por ejemplo, los comportamientos histéricos en cuanto a tejer alianzas del candidato Gutiérrez, mezclándose con, por ejemplo, Rodríguez Sá en Pergamino, lo ha traído a Rodríguez Sá en Pergamino, a Adolfo Rodríguez Sá como si fuese una gran luminaria, y bueno, lo trajo acá presentando, es más, lo trajo el municipio de Pergamino de Rodríguez Sá, permitiendo que se peguen carteles de publicidad donde dice Gutiérrez y Duhalde, y permitiendo la apertura de locales donde dice Gutiérrez y Wiener, y juntándose tratando de juntar todo lo que queda con todos los heridos, es decir, ha ido con la ambulancia juntando los heridos de todos los partidos, inclusive del peronismo. Eso me hace pensar que no le están dando tan bien los números a Gutiérrez, o por lo menos no le están dando tan holgadamente como él pretendía. Es decir, que es un comportamiento histérico en términos de tratar de juntar, de hacer alianzas, que algunos dirán, bueno, por un lado suma y por otro lado dicen, bueno, esta desesperación de Gutiérrez es bastante notable. Y por otro lado, el comportamiento del otro candidato con chances a ganar, que es Lisandro Bormioli, el cual tiene un comportamiento mucho más tranquilo y él está reforzando su campaña en la situación de traer candidatos, miembros de lo que sería el Ejecutivo Nacional, por ejemplo. Hasta tuvo una reunión con la presidenta Cristina Fernández de media hora, bueno, que todo el mundo ya creo que conoce. Es decir, que esa comunicación por parte de los distintos candidatos me da la sensación que hacen prever que uno está más nervioso que otro. Yo creo que Gutiérrez comete un gran error en presentarse nuevamente, independientemente de que pueda ganar de manera holgada o no, porque técnicamente el desgaste que sufre un intendente en una ciudad con el formato de Pergamino es muchísimo, es excesivo. Yo pregunto, y muchas veces cuando converso digo, bueno, a ver, que alguien me explique por qué Gutiérrez, en caso de ganar y entrar en el año 13 de gestión, va a gestionar con todas las ganas que tendría que tener alguien que va por el año 1 de gestión. Es decir, un intendente que va por el año 13 de gestión, es muy difícil de generar expectativa, es muy difícil de generar recambio, es muy difícil de generar oxigenación en todos los niveles de la administración del municipio. Y por otro lado, uno conversando con la gente, y aquellos que votan, y que obviamente es absolutamente válido el hecho de estar queriendo, digamos, reelegir por cuarta vez al intendente, cuando se le pregunta por qué no a Bormioli, que es el otro candidato con posibilidades, dicen no, Bormioli no, porque en realidad es un delegado va a ser un delegado del Poder Nacional. En realidad, que Bormioli sea un delegado del Poder Nacional es el valor agregado que tiene Bormioli. Porque si alguien me dice, a ver, vamos a tener un intendente que tiene lazos muy estrechos con Cristina Fernández, que es la presidente, con Alicia Kirchner, que va a estar metida seguramente en los ministerios nacionales, relación con la provincia, relación con todos los ministros nacionales, esto supone que Pergamino de alguna manera va a tener un flujo de fondos donde
verdaderamente se va a poder hacer obra pública. Yo les recuerdo que el presupuesto del Estado municipal es de 130 millones, de los cuales para hacer obras quedan aproximadamente 15 millones, prácticamente nada. Entonces, Pergamino va a necesitar realmente mucho oxígeno, máxime para financiar los gastos que está realizando el municipio, que sin tener una prueba fehaciente, porque los números del municipio no están claros en este sentido, digamos, tengan que solventar todos los gastos que se hicieron en el último mes o en los últimos 40 días, cuando Gutiérrez se vio perdedor después de las primarias y dijo, bueno, tengo que reaccionar fuertemente porque si no me ganan la intendencia. No veo es cómo voy a motivar yo a la gente en una, digamos, con una expectativa normal. Recordemos que ahora el empleado municipal, que está absolutamente chocho, ¿por qué? Porque está haciendo horas extras como no hizo nunca, pero esto no se puede mantener de manera permanente. Esto es, yo digo lo siguiente, Pergamino hoy es como cuando nos pasa a nosotros en la familia, que nos preparamos para una fiesta. Resulta que la hija nuestra cumple 15 años, entonces un mes y medio antes, claro, todo el mundo empieza con los preparativos en la casa. La fiesta la vamos a hacer en la casa, por tanto, ¿qué vamos a hacer? Pintamos, arreglamos, limpiamos, compramos traje, compramos vestido, hacemos la torta, y después de la fiesta, vos tenés un periodo largo donde dices, no me pida más nada porque yo ya puse todo en la fiesta. Pergamino está preparado para la fiesta del 23 de octubre. El 23 de octubre se supone que está la gran fiesta, alguien está tratando de hacer esa fiesta. Y después los pergaminenses vamos a tener que pagar, independientemente que uno esté desde el punto de vista de comunicación o como ciudadano, alguien va a tener que pagar esta fiesta y indudablemente eso va a ser a través de un aumento de tasa. Pero lo que me preguntaba vos, Ismael, es si se puede hacer en 4 años. No sé cómo va a ser el intendente en caso de ser reelectos para motivar a la gente en términos de obra sin pagar, digamos, horas extras o, digamos, medidas normales. Al candidato Bormioli, del Frente para la Victoria, que tiene el apoyo de Cristina Fernández, de Alicia Kirchner, de Aníbal Fernández y de todo el Gabinete Nacional, lo trompen a 5 metros de la comisaría primera e inclusive lo siguieron tratando de violentar dentro de la comisaría primera. Que en una caravana por el barrio 512 viviendas, lo hayan parado a punta de pistola y le hayan dicho no sigás porque te matamos, y le hayan roto la cartelería, faltando una semana para las elecciones. Esto me da, digamos, de pensar que hay una sensación de impunidad bastante importante en algunos sectores, máxime cuando el agresor que le hizo a Bormioli cerca de la comisaría era un ex inspector municipal que había sido echado por una cuestión horrible que había sucedido, le robó el celular a un fallecido en un accidente de tránsito, y ahora el que lo agrede en las 512 es un empleado municipal que está en el corralón aparentemente. Digo yo, bueno, hay situaciones que realmente no hay que prestar atención, pero lo que más me llama la atención es que esos dos hechos no hayan sido tapa en los periódicos locales. Recuerdo que el hecho de la comisaría primera fue un día sábado en horas del mediodía, por tanto había tiempo para sacarlo en tapa el día domingo. Y el hecho de las 512 ocurrió un domingo cerca de las 4 de la tarde, por tanto había tiempo para sacarlo el lunes también en tapa. Y les doy otro dato. No recuerdo en Pergamino, algún memorioso seguramente me dirá, sí, mira, tal o cual. No recuerdo en Pergamino que un candidato a intendente 10 días antes de las elecciones se haya reunido con el presidente. Bien, el diario del otro día no reflejó la tapa de esa reunión, más que importante, faltando 10 días, un candidato se reúne con el presidente, sino que la noticia más importante fue, se va a rectificar la curva de Gerde.